La empresa gastó 2,8 millones de dólares en hacer que el viejo elevador de granos pareciera nuevo. Nuevos sensores, nueva pintura, nuevos refuerzos de acero, nuevos paneles de computadora, nuevos informes de seguridad impresos en papel grueso, firmados por personas con títulos universitarios que Harold Bennett nunca afirmó tener. Pero la pieza que más importaba seguía siendo de 1938. Y nadie quería decir eso en voz alta, ni los ingenieros, ni el gerente de la planta, ni los funcionarios del condado que se habían plantado frente al pueblo, prometiendo empleos, progreso y un nuevo comienzo. Ni siquiera la propia hija de Harold, que trabajaba en la oficina, y le rogó que no la avergonzara el día de la reapertura. Para ellos, Harold no era más que un viejo mecánico que no podía aceptar que el mundo había seguido adelante. Entonces el primer camión de grano retrocedió hasta el foso de descarga. Bajo los motores, bajo el ruido pulido de todo aquel progreso costoso, Harold lo oyó. Un pequeño salto, un diente metálico que no encajaba en su lugar. El tipo de sonido que ningún sensor respetaba, porque ningún sensor había vivido lo suficiente para saber lo que significaba. Harold dio un paso hacia la compuerta y dijo, «Apáguenlo». El gerente sonrió como si Harold fuera un niño. Entonces la pared oeste tembló. Si las historias sobre personas olvidadas, viejas promesas y antiguas habilidades que el mundo se apresuró demasiado a reemplazar, significan algo para ti, considera suscribirte. Porque lo que ocurrió en aquel elevador de granos no fue solo sobre un anciano, un engranaje roto o un pueblo desesperado por empleos. Fue sobre esa clase de verdad que espera en silencio dentro de una máquina hasta que alguien finalmente escucha. A las 9 de aquella mañana, el elevador de granos Prairie Crown se veía mejor de lo que se había visto en 30 años. La torre se levantaba al borde de la carretera del condado, alta y recién pintada contra el pálido cielo de Iowa. Su revestimiento blanco era lo bastante brillante para ocultar las manchas de óxido cerca de las juntas. Una cinta roja, blanca y azul se extendía a través de la compuerta principal. Habían alineado sillas plegables sobre la grava. Una camioneta de noticias local esperaba junto a la caseta de la báscula. Hombres con botas limpias y chaquetas de la compañía se estrechaban las manos como si la parte difícil ya hubiera terminado. Durante meses, al pueblo le habían dicho lo mismo. El elevador iba a volver. Los empleos iban a volver. Los camiones de la cosecha ya no tendrían que conducir 40 millas hasta el condado vecino. Los jóvenes que se habían ido a trabajar en almacenes quizá regresarían a casa. Los granjeros que habían visto la vieja torre permanecer silenciosa durante años, quizá por fin verían el grano moverse por ella otra vez. Por eso nadie quería problemas aquella mañana. Especialmente no de Harold Bennett. Él estaba justo fuera de la cerca de alambre, con un abrigo de trabajo marrón que brillaba por el desgaste en los codos. La gorra le quedaba baja sobre la frente. Sus manos rígidas descansaban en la parte superior de su bastón, aunque cualquiera que lo conociera entendía que el bastón era más para equilibrarse que para rendirse. A los 79 años, Harold aún tenía la constitución de un hombre que se había pasado la vida levantando cosas demasiado pesadas y permaneciendo demasiado tiempo de pie sobre pisos de concreto. La espalda se le inclinaba un poco al caminar. El hombro izquierdo ya no se elevaba tanto como el derecho, pero sus ojos no se habían vuelto blandos. Se movían lentamente sobre el elevador, no admirando la pintura, escuchando. Emily Bennett lo vio desde los escalones de la oficina y sintió que se le apretaba el estómago. Le había pedido que no llegara temprano. Le había pedido que no deambulara cerca del patio de operaciones. Le había pedido, con suavidad al principio, y luego no tan suavemente, que dejara que ese día ocurriera sin convertirlo en otra discusión sobre el pasado. «Papá», dijo, cruzando la grava hacia él, manteniendo la voz baja. «Por favor, hoy no». Harold no la miró de inmediato. El motor del elevador zumbaba en el aire de la mañana. En algún lugar dentro de la estructura, las correas empezaban a moverse como ensayo para la ceremonia. Una vibración mecánica limpia recorría el revestimiento, lo bastante suave como para que la mayoría de la gente la llamara saludable. Harold escuchó por debajo de ella. «No vine a causar problemas», dijo. Emily miró hacia las sillas,
donde los funcionarios del condado empezaban a sentarse. Siempre dices eso. Eso le dolió. No lo mostró. Emily tenía 46 años, cansada de esa manera en que la gente se cansa cuando ha pasado años sosteniendo dos vidas a la vez. Había trabajado en nómina para un proveedor de alimento para ganado antes de que la compañía comprara Prairie Crown y le ofreciera un puesto en la oficina principal. Era el primer trabajo estable que había encontrado en casi un año. Seguro médico, horario regular, un escritorio junto a una ventana. Harold sabía lo que eso significaba para ella. Sabía lo que significaba pagar el alquiler sin contar 2 veces cada artículo del supermercado. Y aún así, sus ojos siguieron fijos en el elevador. Mark Delaney, el gerente de la planta, salió de la caseta de la báscula con un blazer azul marino sobre la camisa de la compañía. El blazer era demasiado formal para un patio de granos, pero aquella no era una mañana común. Había cámaras. Estaba el comisionado Wade Pike. Los inversionistas observaban. Cada apretón de manos importaba. Mark vio a Harold y forzó una sonrisa. «Señor Bennett», llamó. «No esperaba verlo dentro de la cerca esta mañana». «No estoy dentro de la cerca», dijo Harold. La sonrisa de Mark se afinó. «Mantengámoslo así». Emily cerró los ojos durante medio segundo. Trevor Hall, el joven ingeniero a cargo del sistema de control, salió detrás de Mark con una tableta en una mano. Era pulcro, seguro, y lo bastante joven como para que toda una vida de reparaciones de Harold le pareciera algo de una exhibición de museo. «Todo marca limpio», dijo Trevor, aunque nadie se lo había preguntado todavía. «Corrimos diagnósticos 2 veces antes del amanecer». Harold finalmente giró la cabeza. «Los diagnósticos no oyen lo que yo oigo». Trevor soltó una pequeña risa. No lo bastante fuerte como para ser abiertamente cruel, lo bastante fuerte para que los trabajadores cercanos la oyeran. Un par de ellos miraron. Uno sonrió. Así empezaban estas cosas. No con un grito, no con una pelea, solo con una pequeña sonrisa pública que le decía a todos de qué lado era seguro estar. Emily se acercó más a su padre. «Papá, por favor, no». Entonces el primer camión de grano entró en el patio. Sus frenos sisearon mientras retrocedía hacia el foso de descarga. El conductor se asomó por la ventana, siguiendo las señales de mano de un trabajador con chaleco naranja. Las cámaras se movieron. El comisionado Pike se enderezó la corbata. Mark Delaney dio una palmada y le dijo a todos que esa era la primera carga de demostración. Los motores del elevador se hicieron más profundos. Una vibración baja viajó bajo la grava. Los dedos de Harold se apretaron sobre el bastón. Ahí estaba otra vez. No fuerte, no dramático. Una ruptura en el ritmo tan pequeña que un hombre podía pasarla por alto si estaba escuchando ruido en lugar de patrón. Sautu, enganche, tirón, sautu. Harold dio un paso hacia la compuerta. Emily le agarró la manga. No. Esa transmisión inferior está resbalando bajo carga. Papá, tú no sabes eso. Él miró la mano de ella sobre su abrigo. Sí, lo sé. Trevor lo oyó y suspiró. El conjunto de transmisión inferior está dentro de la tolerancia. Lo inspeccionamos. La simulación de carga pasó. Los sensores de vibración están en verde. Harold señaló hacia la base de la torre. Sus sensores están montados en el armazón. El deslizamiento está dentro de la vieja carcasa del engranaje. La expresión de Trevor se enfrió. El componente de 1938 fue evaluado. Evaluado no es reemplazado. Mark se interpuso entre ellos. Señor Bennett, este no es el momento. Eso es exactamente lo que lo convierte en el momento. El trabajador junto al foso de descarga levantó la mano. La caja del camión comenzó a elevarse. El grano se deslizó hacia atrás con un torrente seco y pesado, cayendo hacia la rejilla. Maíz contra acero. La cosecha convirtiéndose en negocio. Un pueblo diciéndose a sí mismo que estaba vivo otra vez. Entonces Harold oyó que el diente fallaba. Esta vez, el sonido vino con un temblor. La pared oeste se estremeció una vez, tan levemente que varias personas pensaron que era el camión asentándose. Harold no lo pensó. Empujó la compuerta y entró. Mark le agarró el brazo. «Usted no está autorizado a entrar en el área de operaciones». La voz de Harold se mantuvo baja. «Apáguenlo».
Trevor se acercó, con el rostro enrojecido. No puede entrar en un sitio industrial activo porque cree que oyó algo. No creo. Algunas personas rieron. No muchas. Solo las suficientes. La cara de Emily ardió. Papá. Harold miró más allá de todos ellos, hacia la puerta de la sala de la transmisión inferior. Ahora estaba pintada de gris. Cerradura nueva, letrero nuevo, nueva etiqueta de advertencia. Pero en su mente la veía como antes, oscurecida por el aceite, caliente en verano, lo bastante fría en enero para entumecer los dedos antes de que el primer perno se soltara. Vio a su padre agachado junto a la carcasa del engranaje, con un trapo en una mano y un calibrador de latón en la otra. Las máquinas te avisan antes de fallar, hijo, pero solo si les das la cortesía de escuchar. La caja del camión se elevó más. El flujo de grano se hizo más espeso. La torre tomó el peso. Y bajo los motores, bajo las sonrisas, bajo la confianza digital y pulida de una renovación de 8 millones de dólares, el viejo engranaje saltó otra vez. Esta vez, el cable de seguridad, cerca del foso de descarga, se tensó de golpe y empezó a temblar con el ritmo equivocado. Harold lo vio. También lo vio un joven trabajador que estaba junto a la rejilla. La sonrisa del trabajador desapareció. Harold liberó su brazo del agarre de Mark y dio un paso hacia la parada de emergencia. «O lo apagan ustedes», dijo, «o lo haré yo». Por primera vez aquella mañana, nadie se rió. Mucho antes de que Harold Bennett se plantara frente al elevador de granos reabierto y les dijera que lo apagaran, había sido un niño lo bastante pequeño para caminar bajo las tolvas de grano sin agachar la cabeza. En aquel entonces, Prairie Crown no era un proyecto de renovación, una promesa del condado ni una línea en un discurso de desarrollo. Era lo más alto que Harold conocía. En temporada de cosecha, los camiones esperaban antes del amanecer, con los faros brillando entre el polvo. Los granjeros bebían café de termos abollados. Los hombres volvían a casa con polvo de maíz en las mangas y olor a diésel en la ropa. Todo el pueblo parecía respirar a través de aquel elevador. El padre de Harold, Charles Bennett, trabajó en mantenimiento allí durante 34 años. Charles no era el tipo de hombre que impresionaba rápidamente a los desconocidos. No hablaba fuerte. No vestía como un hombre con autoridad. Sus camisas casi siempre estaban manchadas en los puños. Sus manos tenían cicatrices sobre los nudillos y su lonchera parecía más vieja que algunos de los hombres que trabajaban bajo sus órdenes. Pero alrededor de la maquinaria, la gente lo escuchaba. Charles tenía una regla que Harold nunca olvidó. Antes de tocar una llave inglesa, escuchabas. Cuando Harold tenía 9 años, vio a su padre apoyar una palma contra una baranda de acero y cerrar los ojos mientras el elevador funcionaba sobre ellos. Harold pensó que estaba rezando. «¿Qué haces?», preguntó el niño. Charles abrió un ojo y le dio la sonrisa más pequeña. «Dejo que la máquina termine su frase». Esa fue la primera vez que Harold entendió que las máquinas no fallaban en silencio. Primero te advertían. Un rodamiento seco susurraba antes de gritar. Una correa desalineada desarrollaba un aleteo nervioso. Una cadena con tensión incorrecta castañeteaba como dientes en invierno. Un engranaje que cargaba demasiado peso saltaba de una manera que la mayoría de los hombres nunca notaba, porque estaban escuchando un choque en lugar de un patrón. Charles le enseñó a Harold a oír esos patrones. No desde libros, no desde tablas, desde mañanas pasadas en la sala de la transmisión inferior, donde el aire olía a grasa, grano viejo y metal caliente. Desde tardes de pie junto a carcasas de transportadores mientras el edificio temblaba a su alrededor. Desde noches en que un granjero necesitaba mover una carga más antes de la lluvia, y Charles se quedaba hasta que la máquina volvía a sonar bien. «Cualquier tonto puede apretar un perno», decía Charles. «Un mecánico sabe por qué se aflojó». Para cuando Harold tenía 16 años, podía distinguir cuándo la pata del elevador llevaba maíz en vez de trigo. A los 19, podía oír cuando una polea estaba peleando con su propia correa. En sus 20s, ya trabajaba junto a su padre y empezaba a entender que Charles no solo reparaba máquinas, protegía a las personas que confiaban en ellas. Luego llegó 1976. Aquel año, Prairie Crown movió más grano del que jamás había manejado.
2 elevadores más pequeños de pueblos cercanos habían cerrado y los camiones llegaban desde millas de distancia. Los dueños lo llamaron una buena temporada. La oficina lo llamó crecimiento. Los granjeros lo llamaron alivio. Charles lo llamó demasiada carga. Harold recordaba la noche en que su padre lo oyó claramente por primera vez. La lluvia golpeaba el revestimiento metálico. El último camión se había ido. Las luces del patio volvían amarillos los charcos. Charles salió de la sala de la transmisión inferior sosteniendo su calibrador de dientes de latón con el rostro silencioso de una manera que inquietó a Harold. A la mañana siguiente, Charles presentó una queja de mantenimiento. Escribió que el viejo engranaje de la transmisión inferior, el instalado en 1938, soportaba un estrés para el que nunca había sido diseñado. Recomendó cerrar el elevador el tiempo suficiente para reemplazar el conjunto. Escribió que un parche o un ajuste no bastaría si la empresa planeaba seguir aumentando la carga. Durante 3 días, los hombres hablaron de eso. Algunos estuvieron de acuerdo con él en los rincones. Algunos apartaron la mirada. La mayoría no dijo nada donde importaba. La empresa tenía un contrato importante de grano aquel otoño. Cerrar significaba dinero perdido, granjeros enojados, envíos retrasados y hombres enviados a casa antes del invierno. Nadie quería ser la razón por la que la temporada se detuviera. Nadie quería ser la persona que dijera que Charles Bennett tenía razón si tener razón les costaba algo a todos. Para la semana siguiente, la queja había desaparecido del tablero. Para fin de mes, Charles había sido retirado del puesto de mantenimiento principal. Para el invierno, ya no trabajaba en Prairie Crown. Nadie lo llamó castigo. Nunca lo hacían cuando querían que el registro quedara limpio. Lo llamaron reestructuración. Dijeron que Charles se había vuelto difícil. Dijeron que se preocupaba demasiado. Dijeron que los viejos mecánicos a veces oían problemas que no existían. Harold odiaba esa frase más que ninguna otra. Problemas que no existían. Porque él también había oído el salto. No con tanta claridad como su padre, pero lo suficiente para saber que Charles no lo había imaginado. Lo suficiente para saber que la máquina había hablado y que las personas al mando habían elegido no escuchar. Charles volvió a casa con el calibrador de latón en su lonchera y lo puso en el cajón superior de su banco de trabajo. Después de eso, aceptó trabajos de reparación donde pudiera encontrarlos. Tractores, mezcladoras de alimento, la caldera de una iglesia, un elevador de heno que pagaba casi nada, pero necesitaba salvarse antes del invierno. No se quejó mucho. Eso lo empeoró. Una herida ruidosa puede discutirse. Una herida silenciosa se instala en una casa. Se sienta a la mesa de la cena. Sigue a un hombre al patio cuando el elevador arranca a lo lejos. Lo hace detenerse con una taza de café en la mano, escuchando hacia la torre que ya no quiere que su nombre sea pronunciado dentro de ella. Harold vio a su padre volverse más pequeño ante los ojos del pueblo. No porque Charles supiera menos, sino porque los había advertido antes de que estuvieran listos para oírlo. Años después, cuando Charles murió, Harold encontró el calibrador de dientes de latón aún envuelto en un viejo paño aceitado. Se lo llevó a casa y lo colocó en su propio cajón. Nunca le contó a Emily toda la historia, no como debía. Cuando Emily era joven, solo oyó fragmentos. Su abuelo había perdido el trabajo. Su padre desconfiaba de la empresa del elevador. Los hombres del pueblo evitaban ciertos temas cerca de los Bennett. En la cena, la esposa de Harold a veces le tocaba la muñeca y decía, «Esta noche no», cuando su rabia se acercaba demasiado a la superficie. Así que Emily creció creyendo que Prairie Crown era un lugar del que su padre no podía desprenderse. Para ella, el elevador no era una advertencia, era una sombra. Y cuando la nueva compañía lo reabrió décadas más tarde y le ofreció un trabajo de oficina, ella vio una oportunidad de salir de esa sombra. Un salario estable, seguro médico, un escritorio junto a una ventana. Un futuro que no tuviera que seguir pidiendo perdón por una vieja herida. Harold entendía eso. Por eso había intentado mantenerse alejado. Pero en la mañana de la reapertura, antes de salir de su casa, abrió el cajón junto a su cama y sacó el calibrador de dientes de latón. Lo sostuvo en la palma durante un largo momento, sintiendo el borde gastado donde el pulgar de su padre
había descansado todos aquellos años. Luego se lo metió en el bolsillo del abrigo. No porque quisiera una pelea, porque algunas promesas nunca se dicen en voz alta. Y cuando llegó a Prairie Crown, cuando los motores arrancaron y la multitud sonrió y el primer camión retrocedió hacia el foso, Harold no oyó un nuevo comienzo. Oyó 1976. Oyó la advertencia de su padre. Oyó la misma frase inconclusa, enterrada bajo nueva pintura, nuevos sensores y nueva confianza. Y por eso, antes de que nadie más entendiera lo que el viejo elevador de granos realmente escondía, Harold Bennett dirigió su atención a la única pieza que todos habían descartado como inofensiva, el engranaje de transmisión inferior de 1938. Desde la carretera, el elevador de granos Prairie Crown parecía una prueba de que el pueblo todavía tenía futuro. El revestimiento blanco recién pintado captaba la luz de la mañana. El logotipo de la compañía había sido repintado en azul sobre la pared superior. Nuevos refuerzos de acero recorrían el armazón exterior. Las ventanas de la caseta de la báscula habían sido reemplazadas. La sala de control tenía un panel digital detrás de vidrio. Incluso la grava había sido nivelada para que el patio pareciera menos un viejo sitio de trabajo y más una promesa. Eso era lo que la compañía quería que la gente viera. Para el comisionado Wade Pike era perfecto. Se veía bien en fotografías, sonaba bien en discursos, le daba al pueblo algo esperanzador, sin obligar a nadie a preguntar qué había sido cubierto, sellado, pintado encima, o simplemente dejado donde siempre había estado. Pero Harold Bennett nunca había confiado en una máquina vista desde la carretera. La verdad de una máquina vivía donde los visitantes no miraban, detrás de protecciones, debajo de carcasas, alrededor de pernos viejos, en aceite que corría demasiado oscuro, en polvo que se acumulaba donde la vibración lo soltaba, en los lugares donde la pintura nueva intentaba hacer que el metal viejo pareciera perdonado. Y en Prairie Crown, la verdad vivía en la sala de la transmisión inferior. Allí seguía el engranaje de 1938. La compañía no lo mencionó en el discurso del corte de cinta. No estaba en la noticia del periódico sobre los nuevos empleos. No estaba en el folleto de renovación que llamaba al elevador una mezcla de carácter histórico y confiabilidad moderna. En los documentos tenía un nombre limpio: Conjunto de Transmisión Inferior Existente, conservado tras inspección. Trevor Hall había usado una frase aún más limpia cuando Emily le mostró una vez los documentos a Harold en la mesa de su cocina. Componente heredado. Harold recordaba haber estado a punto de reírse de eso. Componente heredado hacía que el engranaje sonara inofensivo, como un viejo letrero conservado por encanto, como ladrillo original dejado en un vestíbulo, como algo preservado porque se veía bien, no porque todo el edificio aún dependiera de él. Pero el engranaje de transmisión inferior no era decoración. Era la pieza que recibía la fuerza después de que los motores empezaban a enviar potencia a través del sistema. Ayudaba a transferir el movimiento a las correas, cangilones, ejes y poleas que elevaban el grano por la torre. Si el engranaje aceptaba la carga limpiamente, el elevador funcionaba. Si no, cada sensor nuevo y cada refuerzo nuevo se convertían en una carcasa pulida alrededor de un corazón que fallaba. Esa era la parte que nadie quería que Harold dijera en voz alta. La sala de la transmisión inferior estaba cerca de la base de la torre, detrás de una puerta de acero gris con un nuevo letrero de advertencia atornillado. Solo personal autorizado. Protección auditiva obligatoria. Procedimiento de bloqueo obligatorio. El letrero era brillante, moderno y oficial. La puerta detrás de él era más vieja que la mayoría de los hombres que la custodiaban. Harold no había estado adentro desde la renovación, pero aún conocía la sala de memoria. Sabía dónde el piso se hundía cerca del canal de drenaje. Sabía cómo la pared izquierda sudaba en invierno. Sabía que la carcasa de hierro fundido estaba baja junto a la plataforma de servicio, pesada y obstinada, como algo enterrado pero no muerto. Mientras la ceremonia se reunía afuera, Trevor permaneció cerca de la sala de control con su tableta. Cada pocos minutos miraba hacia abajo y asentía como si los números pudieran resolver todas las preguntas. La vibración del armazón está estable, le dijo a Mark Delaney.
Mark pareció aliviado. Emily estaba cerca con un portapapeles apretado contra el pecho, aunque sus ojos seguían regresando a Harold junto a la compuerta. Harold ya no observaba a la multitud, observaba cómo respondía el edificio. Cuando los motores arrancaron, los refuerzos nuevos llevaron un zumbido limpio. Eso era lo que todos los demás oían. Harold mantuvo la atención más abajo, cerca de la base, donde el viejo sistema de transmisión tenía que aceptar el primer tirón de peso real. Vio pequeñas cosas. Un cable de seguridad temblando fuera de ritmo. Un pulso tenue a través de la protección de servicio. Una vibración que iba y venía demasiado rápido, como un hombre ocultando una cojera cuando sabe que alguien está mirando. Entonces Caleb Morse pasó con una bobina de cable de extensión. Era joven, quizá de 24 años, con manos nerviosas y el paso cauteloso de alguien que todavía intentaba demostrar que pertenecía allí. ¿Usted trabajó aquí antes?, preguntó Caleb. Hace mucho tiempo, dijo Harold. Mi abuelo decía que este lugar solía temblar tan fuerte que se sentía en las ventanas del comedor. Aún tiembla, dijo Harold. La pregunta es si tiembla bien. Caleb esbozó una pequeña sonrisa incierta. No se rió, pero tampoco comprendió del todo. Harold lo dejó pasar. Entonces, la primera carga empezó a moverse por el sistema. El grano se deslizó hacia el foso, fue elevado y entró en el flujo que la empresa había prometido que estaba probado, certificado y listo. Durante unos segundos, todo pareció estar bien. Trevor observaba su tableta. Mark observaba a la multitud. El comisionado Pike observaba la cámara de noticias. Emily observaba a Harold. Harold observaba la puerta de la sala de la transmisión inferior. Fue entonces cuando vio el perno. Estaba cerca del borde de la protección de servicio, visible a través de la malla cuando la luz del sol golpeaba en el ángulo correcto. Nuevo, demasiado limpio, demasiado brillante, rodeado de metal más viejo que había sido pintado encima en lugar de ser raspado hasta quedar limpio. Un perno nuevo no probaba nada, pero dentro de una máquina vieja, una pieza limpia entre piezas sucias, era como una palabra fresca en una vieja mentira. La protección volvió a temblar. Una fina línea de polvo cayó de la junta bajo el revestimiento inferior. Para cualquiera más, era solo suciedad. Para Harold, significaba movimiento donde no debía haberlo. Metió una mano en el bolsillo del abrigo y tocó el calibrador de dientes de latón. No lo sacó. No servía de nada mostrar una herramienta a hombres que ya habían decidido que pertenecía a otro siglo. Trevor bajó desde la plataforma de control. «Señor Bennett», dijo, manteniendo la voz profesional, «si está preocupado, podemos explicarle el proceso de inspección después de la demostración». Harold lo miró. Después, es el momento equivocado. El conjunto pasó la inspección. ¿Inspección superficial? Trevor hizo una pausa. Solo medio segundo. Pero Harold también oía las pausas. Señaló con la cabeza hacia la sala inferior. ¿Alguien lo hizo girar bajo carga con la cubierta abierta? Seguimos el procedimiento aprobado. Eso no fue lo que pregunté. Mark Delaney se acercó rápidamente, sonriendo para la multitud mientras sus ojos advertían a Harold que no continuara. Emily se interpuso junto a él, con la voz baja y tensa. «Papá, no hagas esto aquí». Harold miró a su hija, luego a la torre, luego al cable de seguridad que temblaba con el ritmo equivocado. Durante un doloroso segundo, casi la escuchó. Entonces el flujo de grano se hizo más espeso, la carcasa inferior tomó otro tirón y, bajo los motores, Harold oyó que el engranaje saltaba otra vez. No fuerte, no lo suficiente para la multitud, pero suficiente. Se volvió hacia Mark. «Abra la sala de la transmisión inferior», dijo Harold, «antes de que pase la siguiente carga». La sonrisa de Mark desapareció, y en ese momento, la discusión dejó de ser sobre si Harold había oído algo, pasó a ser sobre si alguien al mando estaba dispuesto a admitir que el anciano sin credencial podía entender el elevador mejor que las personas pagadas para certificarlo. Esa negativa conduciría directamente al primer enfrentamiento real, porque Harold estaba a punto de descubrir que oír la verdad era una cosa. Lograr que hombres poderosos detuvieran una ceremonia por ella era algo completamente distinto. Mark Delaney no respondió a Harold de inmediato.
Primero miró a la multitud. Eso le dijo a Harold casi todo. Un hombre realmente preocupado por la seguridad miraba hacia la máquina. Un hombre preocupado por la vergüenza miraba hacia las sillas, las cámaras, el comisionado y los visitantes que sostenían vasos de café de papel junto a la caseta de la báscula. La sonrisa de Mark volvió lentamente, pero se había endurecido en los bordes. «Señor Bennett», dijo, manteniendo la voz baja, «estamos en medio de una demostración programada. Por eso se lo digo ahora. La sala de la transmisión inferior es un área restringida. Entonces envíe a alguien autorizado». Mark miró hacia Trevor, como pidiéndole al joven ingeniero que terminara esto limpiamente. Trevor dio un paso adelante con la tableta ya levantada. «El sistema opera dentro de los parámetros aprobados», dijo. «La vibración del armazón es normal. La temperatura del motor es normal. La velocidad de la correa es normal. La transferencia de carga coincide con la simulación». Harold miró la pantalla sin interés. «Están midiendo el armazón». Trevor parpadeó. «Ahí es donde está montado el monitoreo de vibración. Sé dónde está montado». «Entonces entiende que las lecturas son estables». «No», dijo Harold. «Entiendo lo que no están captando». Fue entonces cuando llegó la primera risa. Vino de un hombre cerca de la parte trasera del equipo de demostración. No fuerte, no lo bastante cruel como para que alguien la condenara, pero lo bastante descuidada como para dar permiso a los demás. Algunos se movieron. Alguien murmuró algo sobre los viejos. Otro hombre dijo: «Luego querrá que olamos los pernos». Trevor no se rió, pero tampoco lo detuvo. Eso dolió más que si se hubiera unido. Emily se interpuso entre ellos antes de que el sonido pudiera crecer. «Papá», dijo, forzando una pequeña sonrisa para cualquiera que estuviera mirando, «ven a hablar conmigo un segundo». Harold mantuvo los ojos en Mark. «Abra la sala». «Papá». Entonces su voz cambió. Perdió la suavidad pública y se convirtió en la voz que usaba cuando intentaba no llorar de rabia. Harold la miró. Las mejillas de Emily estaban rojas. Una mano apretaba el portapapeles con tanta fuerza que el papel se doblaba bajo sus dedos. «Por favor», susurró. «Estás haciendo exactamente lo que te rogué que no hicieras. Estoy tratando de impedir que hagan pasar otra carga. Me estás humillando». Las palabras golpearon más fuerte que la mano de Mark en su brazo. Por un momento, el ruido del patio se desvaneció. Harold vio a su hija no como una mujer adulta con blusa de oficina, sino como una niña sentada a la mesa de la cocina, escuchando a los adultos hablar alrededor de cosas que no podían explicarle. Vio todos los años que ella había pasado cargando una herida familiar que nunca se le había entregado por completo. «No intento lastimarte», dijo. «Entonces detente». «No puedo». Sus ojos se llenaron de incredulidad. Detrás de ellos, el comisionado Wade Pike había dejado su asiento y hablaba en voz baja con Mark. El rostro del comisionado llevaba la paciencia practicada de un hombre que había lidiado con granjeros enojados, reuniones de presupuesto y noches electorales. Pero Harold podía ver la irritación debajo. Se suponía que esta debía ser una historia limpia. El pueblo vuelve. Los empleos regresan. El edificio viejo se convierte en futuro nuevo. Harold estaba arruinando la imagen. Trevor, tal vez al sentir que los funcionarios lo observaban, se enderezó y habló más fuerte esta vez. «Señor Bennett, con todo respeto, la inspección fue completada por profesionales certificados. El componente que le preocupa fue examinado visualmente, limpiado, lubricado y probado durante una marcha en seco. La marcha en seco no es carga. Realizamos simulación de carga. La simulación no es grano». Algunas cabezas giraron. La mandíbula de Trevor se tensó. «Los cálculos contemplan la carga viva. Los cálculos contemplan lo que ustedes les dijeron que esperaran». Eso provocó otra risa, más aguda esta vez. Harold no levantó la voz. Eso casi lo empeoraba. Si hubiera gritado, podrían haberlo descartado como emocional. En cambio, estaba allí con su abrigo gastado y su gorra vieja, hablando como un hombre que describe la lluvia, mientras todos los demás insisten en que el cielo está despejado. Trevor se acercó. «¿Puede proporcionar una lectura medible que contradiga el sistema?» «Sí». Trevor esperó. Harold señaló hacia la base de la torre.
Ese cable de seguridad tiembla fuera de ritmo. La protección de servicio pulsó 2 veces cuando el flujo de grano se espesó. Cae polvo de la junta inferior, y alguien reemplazó un perno cerca de esa protección, sin quitar la pintura vieja alrededor. Trevor lo miró fijamente. Luego miró hacia la torre pese a sí mismo. También lo hizo Caleb Morse. Los demás no. Mark soltó una breve respiración por la nariz. Eso no es una lectura medible. Es una máquina diciéndole dónde mirar. Con respeto, dijo Mark, aunque quedaba muy poco respeto en ello. No podemos detener una reapertura pública porque usted notó polvo. No es el polvo. Entonces, ¿qué es? El engranaje está saltando bajo carga. Trevor negó con la cabeza de inmediato. No puede saber eso desde aquí afuera. Harold tocó el bolsillo donde descansaba el calibrador de dientes de latón. Conozco el ritmo. La risa esta vez fue más fuerte. Alguien cerca de las sillas dijo, «Conoce el ritmo». Otra voz añadió, «Quizá el elevador debería pedirle permiso antes de funcionar». Emily cerró los ojos. Harold oyó cada palabra. Había pasado la mayor parte de su vida fingiendo que esas cosas le resbalaban. No era así. Entraban en silencio y se quedaban allí. Un hombre podía aprender a cargar la burla como cargaba el viejo dolor en las rodillas, pero cargarla no significaba que no pesara nada. Caleb Morse no sonreía. Se había acercado al acceso de servicio, fingiendo ajustar el cable de extensión. Sus ojos iban del cable de seguridad al revestimiento inferior, luego de vuelta a Harold. Harold lo notó. También Trevor. «Caleb», llamó Trevor con dureza. «Aléjate de esa zona». Caleb se quedó inmóvil. «Sí, señor». Mark volvió a Harold. «Tiene que salir del patio de operaciones. No me voy mientras el grano se esté moviendo por esa transmisión. Entonces haremos que seguridad lo acompañe afuera». Emily se horrorizó. «Mark, por favor». Pero Mark ya no hablaba como el jefe de Emily o el vecino de Harold. Hablaba como el hombre responsable de impedir que la ceremonia se derrumbara frente al condado. La caja del camión junto al foso bajó vacía. Los trabajadores empezaron a prepararse para la segunda carga de demostración. Harold vio el siguiente camión esperando junto a la carretera, más pesado que el primero, con el remolque colmado. La primera carga había bastado para hacer que el viejo engranaje fallara. La segunda quizá bastaría para hacerlo morder mal, torcerse o quebrar lo que ya estuviera debilitado dentro de aquella carcasa. Dio un paso hacia la estación de parada de emergencia. Trevor se interpuso frente a él. «No toque ese panel». La voz de Harold se volvió plana. «Entonces abra la sala de la transmisión inferior». «No». Fue la primera palabra honesta que alguien con autoridad le había dado en toda la mañana. «No». No porque supieran que estaba equivocado, sino porque admitir que quizá tenía razón les costaría demasiado en público. El segundo camión empezó a retroceder hacia el foso. Su alarma de reversa cortó el patio en pitidos cortos y constantes. Caleb miró hacia abajo. Una fina mancha de grasa oscura había aparecido cerca del canal de drenaje junto a la puerta de servicio. Se inclinó ligeramente, apenas lo suficiente para verla. Luego miró a Harold. Y por primera vez aquella mañana, alguien menor de 50 no miró a Harold como una reliquia. Lo miró como una advertencia. Harold vio el cambio en el rostro de Caleb y entendió lo que debía ocurrir después. Si los hombres al mando no escuchaban la memoria, quizá escucharían la evidencia. Pero primero, esa evidencia tenía que aparecer antes de que pasara la segunda carga. El segundo camión era más pesado que el primero. Harold podía decirlo antes de que llegara al foso. Los neumáticos traseros iban bajos. La suspensión se quejaba sobre cada surco de la grava. El remolque estaba colmado de maíz, seco y dorado bajo la luz de la mañana, hermoso de esa manera en que la cosecha siempre se ve antes de convertirse en peso, presión y fuerza dentro de una máquina. El conductor retrocedió lentamente hacia la rejilla. Bip, bip, bip. Cada sonido del patio parecía demasiado claro ahora. La alarma de reversa, el raspado de botas sobre la grava, el murmullo bajo de personas fingiendo que no acababan de ver a un anciano amenazar con detener una ceremonia pública. La confianza forzada en la voz de Mark Delaney mientras le decía al comisionado Pike
que no había problema de seguridad, solo un malentendido. Harold ya no miraba a Mark, miraba el revestimiento inferior. Caleb Morse estaba junto a la puerta de servicio, todavía con el cable de extensión en una mano, los ojos bajos hacia la mancha oscura de grasa junto al canal de drenaje. Intentaba parecer ocupado. Harold reconoció el acto. Los trabajadores jóvenes lo aprendían temprano. Si querías notar algo peligroso sin enfadar a la persona equivocada, fingías estar haciendo otro trabajo. El camión se detuvo. El trabajador junto al foso levantó la mano. La caja empezó a elevarse. El maíz se desplazó hacia atrás con un profundo torrente seco. Durante 3 segundos, el elevador tomó la carga limpiamente. Entonces, apareció la primera señal. Una luz amarilla parpadeó en el panel de control detrás del vidrio. Solo una vez. Tan rápido que la mayoría de la gente la perdió. Trevor no. Sus ojos saltaron a la pantalla. Su pulgar se movió rápido sobre la tableta. Frunció el ceño y luego suavizó el rostro antes de que alguien importante pudiera leerlo. Harold también vio eso. ¿Qué fue?, preguntó Mark en voz baja. Indicador menor de calibración, dijo Trevor. Se borró. Trevor miró hacia abajo. Se borró solo. Harold giró la cabeza. Las advertencias no se borran solas. Los hombres las borran, o los sistemas están configurados para ignorarlas. Trevor no respondió. El flujo de grano continuó. Entonces, las luces dentro de la sala de control parpadearon. No todo el edificio, no lo suficiente para asustar a la multitud. Solo un breve oscurecimiento detrás del vidrio, como si el elevador hubiera parpadeado bajo tensión. Un trabajador cerca del foso miró hacia arriba. ¿Caída de energía?, preguntó. Trevor respondió demasiado rápido. No, fluctuación normal de consumo. Harold se acercó a la puerta de servicio. Mark volvió a bloquearlo. No empiece. No lo empecé yo, dijo Harold. Lo hicieron ustedes. El maíz siguió cayendo. Dentro de la torre, las correas llevaban el grano hacia arriba por la pata. Los motores zumbaban. Los cangilones se movían. Los ejes giraban. Para la multitud, el sonido era fuerte pero ordinario. El sonido del trabajo regresando al pueblo. Entonces llegó el vacío. Medio segundo. El flujo de grano tartamudeó. Fue pequeño, pero todo hombre que alguna vez hubiera trabajado en cosecha conocía la diferencia entre un movimiento constante y una garganta que se atraganta. El maíz cayó fino, luego pesado otra vez. Alguien cerca de las sillas dejó de hablar. Desde detrás de la puerta de la sala de la transmisión inferior llegó un sonido como un martillo golpeando una vez contra una tubería. Bang, no fuerte, no catastrófico, pero equivocado. El tipo de sonido que hace una máquina cuando una pieza golpea a otra que nunca debería tocar. El rostro de Caleb cambió. Miró a Harold. Harold no tuvo que preguntar si lo había oído. La respuesta estaba en los ojos del joven. Trevor se movió hacia los escalones de la sala de control. Seguimos dentro del rango. Harold dijo, ¿rango de qué? Trevor siguió caminando. ¿Rango de qué?, repitió Harold. Mark giró bruscamente. Basta. No, dijo Harold. No basta. No hasta que les diga a estos hombres si su sistema está leyendo dentro de esa carcasa de engranaje o alrededor de ella. Eso cayó con más fuerza ahora, porque la segunda carga no había sonado limpia, porque la luz de la sala de control había parpadeado, porque la advertencia amarilla había aparecido, aunque solo por un respiro, porque Caleb Morse estaba junto a la puerta de servicio con la expresión de un joven que acababa de darse cuenta de que el anciano quizá no estaba equivocado por viejo. Emily también lo había visto. No los detalles técnicos, no el ritmo exacto que Harold oía, pero vio cómo Trevor evitaba la pregunta. Vio cómo se tensaba la mandíbula de Mark. Vio a Caleb mirar otra vez la mancha de grasa cerca del drenaje. Y por primera vez aquella mañana, la vergüenza cedió paso al miedo. «Papá», dijo, más bajo ahora. Harold oyó el cambio en su voz. No la miró. Si lo hacía, quizás se ablandaría, y ablandarse ahora podía hacer que alguien saliera herido. Caleb dio un paso hacia él, manteniendo la voz baja. «Señor Bennett». Trevor miró hacia él. Caleb. El joven trabajador se detuvo. Entonces, en lugar de hablar, se inclinó como si ajustara el cable de extensión. Con su cuerpo bloqueando la vista de Mark y Trevor, señaló con 2 dedos hacia la junta de la puerta de servicio.
Harold entendió. Había una ranura estrecha bajo la puerta, por donde el sonido se filtraba desde la sala de la transmisión inferior. No mucho, pero suficiente para un hombre que sabía qué escuchar. Harold se movió con cuidado, sin apresurarse, sin darle a Mark una excusa para agarrarlo otra vez. Se detuvo cerca de la pared, apoyó una mano contra el revestimiento e inclinó ligeramente la cabeza. El metal vibraba bajo su palma. Cerró los ojos. Todo el patio pareció desaparecer. Los discursos, las cámaras, los hombres riéndose, las súplicas de Emily, las advertencias de Mark, los números limpios de Trevor. Todo se volvió delgado bajo el viejo idioma de la máquina. Ahí, salto, enganche, tirón, sautu. Pero ahora había algo más debajo, un raspado, un borde duro arrastrándose donde el diente debería haber rodado limpio. Harold metió la mano en el bolsillo y sacó el calibrador de dientes de latón. Caleb lo miró fijamente. La herramienta era pequeña, gastada y oscurecida por años de aceite. No parecía impresionante. No parecía algo capaz de desafiar una renovación de $8 millones. Harold la sostuvo entre dos dedos y la golpeó suavemente contra el revestimiento. Una vez. Esperó. Otra vez. Esperó. Otra vez. Caleb frunció el ceño, escuchando. Harold susurró. ¿Oyes el latido que falta? Caleb tragó saliva. Después de un momento, asintió. Solo una vez. Pero una vez bastaba. Trevor vio el asentimiento. ¿Qué están haciendo?, exigió. Harold abrió los ojos, enseñándole dónde termina su informe. El rostro de Mark se endureció. Aléjese de esa puerta. Antes de que Harold pudiera responder, el flujo de grano tartamudeó otra vez. Esta vez, al sonido desde dentro de la sala inferior, le siguió un tenue tic metálico que rebotó por el canal de drenaje. Caleb miró hacia abajo. Algo pequeño había salido con la grasa. Al principio, parecía una piedrita sucia. Caleb se agachó, ignorando esta vez la orden de Trevor. La recogió con la esquina de un trapo y limpió la grasa negra. Una fina viruta curva de metal quedó en la tela, brillante en un borde, fresca. Caleb la sostuvo hacia Harold. Nadie en el patio se rió ahora. Harold miró la viruta, luego la puerta de la sala de la transmisión inferior. No sonrió. Tener razón nunca se había sentido menos como una victoria. Eso, dijo en voz baja, salió de un diente de engranaje. Trevor se acercó, mientras el color se le iba de la cara. Mark miró hacia la multitud, luego de nuevo hacia la viruta metálica, como si intentara decidir si la verdad era lo bastante pequeña para ocultarse. No lo era. Y por primera vez, la pregunta ya no era si Harold había imaginado el sonido. La pregunta era ¿cuánto tiempo podría la compañía mantener la puerta cerrada ahora que la máquina había empezado a dejar pedazos de sí misma en el suelo? La viruta metálica no era más grande que la uña del pulgar de Harold. Por un momento, esa pequeñez jugó en su contra. Mark Delaney la miró en el trapo de Caleb, como si un problema tan diminuto aún pudiera explicarse. Trevor Hall intentó tomarla, pero Caleb retiró la mano. Esa fue la primera vez que el patio cambió de verdad. Un joven trabajador había elegido no entregar la primera evidencia a la persona más ansiosa por descartarla. El rostro de Trevor se tensó. Caleb, necesito examinar eso. No a solas, dijo Harold. Antes de que Mark pudiera responder, Lila Reyes cruzó la grava desde la fila de sillas plegables. Había estado callada toda la mañana, de pie cerca de los funcionarios del condado, con un portapapeles contra el costado. Era la inspectora independiente de seguridad asignada para observar la reapertura, y cuando se movió ahora, la ceremonia a su alrededor pareció perder su brillo. ¿Qué es?, preguntó. Caleb abrió el trapo. Lila se inclinó. Al principio, no tocó la viruta. Estudió la curva, el borde fresco y brillante, y la grasa negra compactada a un lado. ¿Dónde la encontraste? Junto al canal de drenaje, cerca de la sala de la transmisión inferior, dijo Caleb. Trevor intervino rápido. No sabemos que venga del conjunto de transmisión. Hay residuos viejos por todo este sitio. Lila lo miró. Borde fresco. Trevor se detuvo. Mark forzó una sonrisa cuidadosa. Lila, no podemos cerrar una reapertura certificada por una viruta. Ella se enderezó. Pueden si yo digo que pueden.
El patio quedó en silencio, ya no burlándose, esperando. Lila se volvió hacia la torre. Pausen la demostración. Mark dudó el tiempo justo para que todos lo vieran. Ahora, dijo ella. Él levantó la radio. Detengan la siguiente carga. Apaguen la entrada. Los motores empezaron a desacelerarse. Las correas se hicieron más lentas. El grano se asentó. El zumbido brillante y confiado del elevador renovado se adelgazó hasta convertirse en un silencio que parecía menos seguridad que contención. Emily estaba junto a los escalones de la sala de control, con una mano en la baranda. Miró a Harold, esperando quizá rabia, quizá satisfacción. No había ninguna. Harold solo miraba la puerta de la sala de la transmisión inferior. Parecía un hombre esperando malas noticias que ya había oído una vez en otra vida. Lila señaló la puerta de acero gris. «Ábranla». Mark dijo, «Necesitaremos bloqueo». «Entonces háganlo correctamente». Eso le dio a Mark algo oficial que hacer. Se accionaron interruptores, se colocaron etiquetas. Trevor supervisó la secuencia con rígida precisión. 2 trabajadores de mantenimiento destrabaron la sala de la transmisión inferior y la puerta se abrió raspando. Salió aire cálido, grasa vieja, polvo de grano, hierro caliente, pintura nueva sobre problemas viejos. Por un segundo, Harold volvió a tener 29 años, de pie detrás de su padre después de la queja de 1976. Entonces Lila entró y el presente regresó. La sala parecía más limpia de lo que esperaba, demasiado limpia. La pasarela había sido barrida, las etiquetas de advertencia eran nuevas, las luces de servicio eran brillantes. La carcasa de hierro fundido del engranaje había sido pintada de gris oscuro, dándole a la vieja pieza la apariencia de algo recientemente aprobado. Trevor hizo un gesto hacia ella. La carcasa está intacta, no hay fractura visible, no hay desplazamiento. Lila se agachó junto al canal de drenaje. Rastro de grasa. Residuo viejo, dijo Trevor. Harold miró más allá de él. El perno nuevo seguía allí, brillante contra el metal viejo pintado. Señaló. ¿Quién reemplazó ese? Nadie respondió. Lila miró a Mark. Mark miró a Trevor. Trevor miró a los trabajadores de mantenimiento. Ese silencio se convirtió en la primera grieta real de la sala. Minutos antes, Mark había controlado el patio con sonrisas y tiempos. Ahora, incluso su propio equipo esperaba que otra persona les dijera qué era verdad. Lila deslizó su linterna por la carcasa. Al principio, solo había pintura, grasa, marcas de fundición y sombra. La confianza de Trevor empezó a volver. El componente fue limpiado y recubierto durante la renovación, dijo. Las irregularidades superficiales habrían sido anotadas. Harold negó con la cabeza. Están mirando donde se asienta. Miren dónde recibe el tirón. Trevor exhaló. El sistema está bloqueado. No dije que lo pusieran en marcha. Gírenlo a mano. Mark frunció el ceño. ¿Es necesario? Lila respondió, sí. Un trabajador trajo la barra de giro manual. Caleb dio un paso adelante, pero Trevor levantó una mano. Lo haré yo. Harold dijo, no, deje que Caleb. Trevor se sonrojó. Es personal junior. Él lo oyó. Eso no debería haber importado. Pero después de la viruta, la luz de advertencia y la pregunta sin respuesta sobre el perno, importó. Lila miró a Caleb. ¿Bloqueo confirmado? Sí, señora. Gire despacio. Caleb ajustó la barra y tiró. El viejo engranaje se desplazó dentro de la carcasa con un profundo gemido metálico. Al principio no pasó nada. Trevor casi sonrió. Entonces Harold levantó una mano. «Detente». Caleb se congeló. «Retrocede 2 pulgadas». Caleb lo llevó hacia atrás con cuidado. «Ahora adelante». Despacio. El engranaje se movió de nuevo. Tic. No fue fuerte, pero en la sala cerrada sonó innegable. Todos lo oyeron. La linterna de Lila se detuvo. Harold señaló cerca de una marca de fundición medio oculta bajo pintura y grasa. Ahí, Lila limpió el punto con un paño. La pintura se corrió, la grasa se fue, números en relieve emergieron del hierro viejo. 1. Junto al sello había una línea tan fina que parecía un rasguño. Ella cambió el ángulo de la luz. La línea captó plata. No era un rasguño.
una grieta fina como un cabello. Trevor no dijo nada. Mark se acercó, luego se detuvo. Lila tocó el borde con una pequeña punta. «Documenten esto». Nadie se movió. Ahora, Caleb tomó fotos con manos temblorosas. Trevor levantó la tableta más lentamente, como si la pantalla se hubiera vuelto desconocida. Emily estaba en la entrada, pálida. Harold miró la grieta y no sintió victoria. El viejo engranaje no había estado en silencio. Había sido paciente. Luego Lila limpió más adelante en la carcasa. Su paño se enganchó en una pequeña marca redonda perforada en el metal cerca del final de la grieta. Limpió otra vez. Apareció otra marca perforada. Un orificio de detención. Antiguo, cubierto después con grasa y pintura. Lila miró a Harold. Una grieta podía pasarse por alto. Un orificio de detención significaba que alguien la había visto antes. Alguien había sabido. La mano de Harold se cerró alrededor del calibrador de dientes de latón en su bolsillo. Durante casi 50 años, la gente había tratado la advertencia de su padre como amargura, orgullo o miedo de viejo mecánico. Pero bajo pintura fresca y una renovación de $8 millones, la máquina había llevado la prueba. Lila se puso de pie. «Este sistema permanece apagado». Mark empezó a hablar. «Y quiero todos los registros de mantenimiento archivados relacionados con este conjunto», añadió ella. Ante eso, el rostro de Mark cambió. No por la grieta, por los registros. Harold lo vio claramente. El engranaje por fin les había mostrado la primera herida. Ahora la siguiente pregunta era peor. ¿Quién la había cubierto y hasta dónde llegaba la mentira? El primer instinto de Mark Delaney no fue mentir. Fue encoger la verdad hasta que cupiera dentro de una frase que la gente pudiera sobrevivir. Para cuando todos salieron de la sala de la transmisión inferior, ya tenía lista la frase. «Retraso temporal de mantenimiento». Se lo dijo primero al comisionado Pike, luego al representante de la compañía, luego a la reportera local que había estado esperando cerca de las sillas con la cámara baja, pero no apagada. «Solo un retraso temporal de mantenimiento», repitió Mark. «Encontramos un componente que necesita revisión adicional antes de continuar. Para eso tenemos protocolos de seguridad». Sonaba responsable. También sonaba limpio. Demasiado limpio. Harold estaba cerca de la puerta de servicio y observó cómo las palabras hacían lo mismo que la pintura fresca le había hecho al viejo engranaje. Cubrir el daño, alisar la superficie, hacer que el problema pareciera más pequeño de lo que era. Lila Reyes no discutió con Mark frente a la multitud. Simplemente escribió algo en su portapapeles y le dijo al trabajador más cercano que mantuviera apagada la entrada hasta nuevo aviso. Esa frase viajó más rápido que la de Mark. «Hasta nuevo aviso». Los trabajadores la oyeron. Los granjeros la oyeron. Emily la oyó desde los escalones de la sala de control y sintió que algo frío le cruzaba el pecho. Esto ya no era su padre avergonzándola. Ya no era una vieja discusión escapándose a un lugar público. El elevador estaba apagado porque Harold había tenido razón. Trevor Hall estaba junto al panel de control, mirando las fotos que Caleb había tomado. Tenía el rostro tenso, no exactamente de miedo, sino con la rabia de un hombre cuya confianza había sido golpeada en público. «La certificación no estaba mal», dijo. Nadie respondió, así que lo dijo otra vez, más fuerte. La certificación se basó en los criterios de inspección disponibles. Si había daño oculto bajo pintura y grasa, eso es un problema de documentación, no una falla de ingeniería. Harold lo miró. Trevor odió esa mirada. No era engreída, era peor, paciente. «Certificaste una máquina que no entendías por completo», dijo Harold. Trevor abrió la boca, pero no salió nada útil. Mark intervino rápido. «No vamos a asignar culpas en el patio». «No», dijo Lila, caminando hacia ellos. «Vamos a preservar evidencia». Eso lo detuvo. Evidencia era una palabra más pesada que retraso. Caleb Morse aún sostenía el trapo con la viruta metálica adentro. Parecía querer dejarlo y lavarse las manos, pero Lila ya le había dicho que no lo perdiera. Un supervisor del equipo de mantenimiento apartó a Caleb cerca de la caseta de la báscula. Harold no pudo oír cada palabra, pero no hacía falta. Vio el dedo acusador. Vio cómo se tensaban los hombros de Caleb.
Vio al joven mirar una vez hacia la sala de la transmisión inferior y luego hacia Harold, como si se diera cuenta de que decir la verdad podía costar más de lo que había imaginado. Harold empezó a caminar hacia ellos. Emily le agarró la manga. No para detenerlo esta vez, para estabilizarlo. «Déjame a mí», dijo. Él la miró, sorprendido. Emily cruzó la grava antes de perder el valor. El supervisor de mantenimiento bajó la voz cuando ella se acercó, pero ella oyó lo suficiente. «Se te dijo que te mantuvieras lejos del acceso restringido», le dijo a Caleb. «Involucraste a una persona no autorizada en operaciones activas». El rostro de Caleb se había puesto pálido. «Encontré metal cerca del drenaje. Creaste una escena». Emily se colocó junto a Caleb. Reportó una preocupación de seguridad. El supervisor la miró. «Esto no es nómina, Emily». «No», dijo ella. «Es responsabilidad legal». Esa palabra lo hizo detenerse. Emily había pasado años pensando que su padre vivía demasiado en viejas heridas, pero también había pasado suficiente tiempo en trabajo de oficina para saber qué palabras hacían que las compañías fueran cautelosas. Responsabilidad legal era una de ellas. Miró hacia Mark, luego hacia Trevor, luego hacia la sala de la transmisión inferior. Si alguien disciplina a Caleb por preservar evidencia después de que una inspectora ordenó el cierre, quiero esa instrucción por escrito. El supervisor no dijo nada. Caleb la miró como si acabara de abrir una puerta que él no sabía que existía. Al otro lado del patio, el comisionado Pike hablaba por teléfono de espaldas a los trabajadores. Su voz se mantenía baja, pero la frustración afilaba cada gesto. La reapertura debía ser una victoria, un discurso, una fotografía, una promesa cumplida antes del mediodía. Ahora las sillas estaban vacías, la cinta colgaba floja sobre la compuerta, y lo primero que el pueblo había visto de su renovación de $8 millones era un cierre. Mark se acercó a Lila con una carpeta en la mano. «Podemos proporcionar los documentos actuales de la renovación», dijo. «Hojas de inspección, informes de contratistas, registros de reemplazo. Quiero los registros de mantenimiento archivados relacionados con el conjunto de transmisión inferior», dijo Lila. El rostro de Mark se tensó. La instalación cambió de dueño 2 veces. Puede que algunos registros antiguos no estén completos. Entonces empezaremos con lo que exista. Trevor se metió en la conversación. Un orificio de detención pudo haber sido parte de un procedimiento antiguo de estabilización. Eso no prueba ocultamiento. «No», dijo Lila. «Prueba conocimiento previo de una grieta. No necesariamente operación insegura». Harold habló en voz baja. «¿Por qué perforar el extremo de una grieta que no crees que importe?» Trevor apartó la mirada. Emily también oyó eso. Algo cambió en ella otra vez. Había pasado toda la mañana protegiendo su trabajo de su padre. Ahora se encontró protegiendo la verdad de las personas que firmaban sus cheques. Y recordó algo, no de 1976, de 3 semanas atrás. Una hoja de cálculo de presupuesto, una variación de costos de renovación, una línea que le habían pedido recodificar de revisión de reemplazo de conjunto de transmisión a restauración superficial de componente histórico. En ese momento no lo había cuestionado. El trabajo de oficina estaba lleno de categorías extrañas. A los gerentes les gustaba el lenguaje limpio, a los contratistas les gustaban las facturas ordenadas. Ahora las palabras se sentían diferentes. Restauración superficial de componente histórico. No reemplazo. No reparación. Superficial. Emily caminó rápido hacia la oficina. Harold la vio irse, sin saber si lo estaba abandonando o ayudando. Regresó 5 minutos más tarde con una hoja impresa doblada en la mano. Su voz no fue fuerte cuando habló con Lila, pero fue firme. «Debería ver esto». Mark se volvió. «Emily». Ella no lo miró. Le entregó la página a Lila. «Había una revisión de reemplazo en el presupuesto», dijo Emily. «Fue eliminada antes de la aprobación final. La línea fue reclasificada». El rostro de Trevor cambió. El de Mark no. Eso fue peor. Lila leyó la hoja, luego miró hacia el edificio de oficinas. «¿Dónde están guardados los archivos archivados?» Emily señaló más allá de la caseta de la báscula. «En el cuarto de archivos del sótano. Algunas cajas fueron trasladadas allí después de la renovación». Mark dio un paso adelante.
Esos registros están desorganizados. Deberíamos tener asesoría legal presente antes de... Lila lo interrumpió. Puede llamar a asesoría desde el sótano. Nadie rió. Entraron por la puerta lateral. Lila primero, luego Emily, Mark, Trevor, Harold y Caleb, que siguió solo después de que Harold asintiera para que viniera. El sótano olía a cartón, concreto húmedo y papel viejo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. Cajas alineaban estantes metálicos, etiquetadas por año, proveedor, categoría de seguro y tipo de equipo. Durante 20 minutos no encontraron nada útil. Entonces, Emily sacó una caja de un estante bajo y limpió el polvo de la tapa. La etiqueta estaba desvanecida. Numecanografiada, escrita a mano. Bennett queja de mantenimiento rechazada. Harold dejó de respirar por un momento. La habitación pareció inclinarse hacia atrás a través de 50 años. Lila lo miró, luego miró la caja. ¿Bennett es su apellido familiar? La voz de Harold salió áspera. Sí. Emily miró la etiqueta y, por primera vez en su vida, la vieja sombra que su padre cargaba tuvo forma. Lila alcanzó la tapa, y Harold supo que lo que hubiera dentro no solo explicaría el engranaje agrietado, explicaría por qué su padre había pasado el resto de su vida escuchando una advertencia que nadie más quería oír. Lila Reyes no abrió la caja de inmediato. La colocó sobre la mesa del sótano y permaneció un momento sobre ella, leyendo la escritura desvanecida de la tapa. Bennett queja de mantenimiento rechazada. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que cargaban. Harold estaba junto a Emily, con las manos colgando a los lados. Durante la mayor parte de su vida, la historia de su padre había existido en fragmentos. Una advertencia, un empleo perdido, un pueblo que apartó la mirada, una amargura que nadie quería en la mesa de la cena. Ahora los fragmentos tenían una etiqueta. Emily miró la caja, luego a su padre. Quería decir algo, pero ninguna disculpa parecía lo bastante grande todavía. Lila cortó la cinta vieja con una navaja. Dentro había carpetas, copias al carbón, hojas de inspección amarillentas, notas manuscritas y un sobre marrón atado con cuerda. La carpeta superior tenía el nombre de Charles Bennett mecanografiado en ella. Harold vio la fecha antes que nada. 18 de octubre de 1976. Extendió la mano hacia la mesa, pero no tocó el papel. Lila abrió la carpeta con cuidado. La primera página era una queja de mantenimiento, escrita con el lenguaje llano y cuidadoso de Charles Bennett. Nombraba el conjunto de transmisión inferior. Identificaba la carcasa del engranaje de 1938. Describía un comportamiento irregular de carga después de la expansión estacional. Advertía que el componente no había sido diseñado para el aumento de volumen que Prairie Crown estaba haciendo pasar por él. Charles no había sido vago, no había adivinado. Había escrito mediciones, condiciones, fechas, temperaturas y circunstancias exactas de operación. Describía un patrón de salto de diente bajo flujo pesado de grano. Recomendaba el cierre inmediato hasta que el conjunto pudiera ser reemplazado. No parchado, no observado, reemplazado. Trevor Hall estaba al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados con fuerza. Al principio leyó con el rostro guardado de un hombre que busca una debilidad técnica, luego no encontró ninguna. Sus brazos bajaron. Mark Delaney estaba cerca de los escalones del sótano, pálido y en silencio. Lila pasó a la segunda página. Era una respuesta de la gerencia. Rechazada. La razón dada era casi cortés. Evidencia insuficiente de riesgo inmediato de falla. Harold soltó una respiración que fue casi una risa, pero no había humor en ella. Insuficiente, dijo. Lila siguió leyendo. Las siguientes páginas mostraban notas internas. Un supervisor había escrito que Charles Bennett era excesivamente cauteloso y estaba emocionalmente apegado a prácticas de mantenimiento obsoletas. Otra nota decía que un cierre pondría en peligro un contrato de grano, lo bastante grande para afectar la dotación de personal en invierno. Entonces llegó la línea que hizo que Emily se cubriera la boca. Recomendación: retirar a Bennett de la autoridad de mantenimiento principal pendiente de revisión de actitud. Harold cerró los ojos.
Había conocido la forma de aquello. No había sabido que la crueldad había sido mecanografiada con tanta pulcritud. Lila abrió el sobre marrón. Dentro había una declaración firmada. La firma de Charles Bennett estaba al final. Durante un momento, Harold no entendió lo que estaba viendo. El documento decía que Charles había retirado su queja. Decía que aceptaba que su evaluación pudo haber sido influida por cautela excesiva. Decía que estaba de acuerdo en que la compañía había actuado dentro de un juicio razonable de seguridad. «Eso no es él», dijo Harold. Su voz era plana. Emily miró la firma. «Papá». «Esa es su letra», dijo Harold. «Pero esas no son sus palabras». Lila encontró otra hoja detrás. Un memorando privado. Primero leyó en silencio. Luego su rostro cambió. «¿Qué?», preguntó Emily. Lila miró a Harold. ¿Su madre recibía cobertura médica a través del plan de la compañía en ese momento? Harold la miró fijamente. La habitación pareció quedarse sin aire. Sí. Lila colocó el memorando sobre la mesa. Era de un administrador de la compañía al gerente de la planta. Decía que si Charles Bennett continuaba con la queja, su separación laboral sería clasificada como disciplinaria en lugar de reestructuración voluntaria. Esa clasificación podía afectar la continuación de los beneficios médicos para dependientes. Emily leyó la frase 2 veces antes de comprenderla. ¿Amenazaron el seguro médico de la abuela? Nadie respondió. Nadie tenía que hacerlo. Harold dio un paso atrás como si el piso se hubiera movido bajo él. Todos esos años, había creído que su padre volvió a casa callado porque había sido derrotado, porque la compañía lo había hecho pequeño, porque el pueblo había tomado su nombre y lo había convertido en una advertencia sobre causar problemas. Pero Charles no firmó porque dejara de creerle a la máquina. Firmó porque su esposa estaba enferma. Cambió su propio nombre por la posibilidad de mantenerla cubierta un poco más. El calibrador de dientes de latón en el bolsillo de Harold de pronto pesó más que el metal. Emily empezó a llorar sin hacer sonido. Por primera vez, entendió que la sombra que había pasado la vida resentida no era terquedad, era sacrificio, enterrado tan por completo que incluso la familia a la que protegía lo había confundido con amargura. Lila continuó revisando la carpeta. Había más. Una lista de 5 trabajadores que inicialmente habían firmado notas de testigos, confirmando que habían oído movimiento irregular en la sala de la transmisión inferior durante carga pesada. Junto a 3 nombres había formularios de retractación posteriores. Un hombre escribió que no podía estar seguro. Otro afirmó que había malinterpretado una vibración ordinaria. La tercera declaración no tenía explicación, solo una firma. Harold reconoció 2 de los nombres, hombres que habían comido en la mesa de su madre, hombres que le habían dicho a Charles en privado que tenía razón. No los culpó tan rápido como esperaba. Eso lo sorprendió. A los 29 los habría llamado cobardes. A los 79 entendía el invierno, los hijos, las hipotecas, las esposas enfermas y el terror silencioso de perder un sueldo en un pueblo sin otro lugar a donde ir. La mentira no había sobrevivido porque un solo villano la sostuviera. Sobrevivió porque demasiadas personas asustadas habían cargado cada una pequeña esquina de ella. Mark finalmente habló. Mi compañía no era dueña de Prairie Crown entonces. Lila lo miró. No, pero su renovación conservó el conjunto, pintó sobre la carcasa y reclasificó una revisión de reemplazo como restauración superficial. Mark tragó saliva. No sabía de este archivo. Harold lo miró, pero sabía dónde no mirar. Eso cayó. Mark no tuvo respuesta. Trevor se sentó en el borde de una silla metálica, mirando el informe de 1976. Su rostro ya no llevaba orgullo. Llevaba las primeras señales pesadas de vergüenza. «Confié en la documentación», dijo en voz baja. Harold lo miró. «También lo hicieron los hombres que ignoraron a mi padre». La habitación quedó inmóvil. Durante un momento, Harold sintió subir la vieja rabia. Llegó caliente y familiar. Ahora podía exigirlo todo. Podía pedirle a Lila que cerrara el proyecto indefinidamente. Podía empujar a la reportera hacia el sótano y dejar que la historia incendiara el pueblo al atardecer. Podía hacer que cada funcionario, cada gerente, cada ingeniero
sintiera la humillación que Charles había llevado a casa en una lonchera. Parte de él quería eso, una parte cansada y honesta. Entonces miró a Caleb. El joven estaba cerca del estante, silencioso, asustado, aún sosteniendo el trapo que había puesto la verdad en movimiento. Harold pensó en los trabajadores afuera, hombres y mujeres que necesitaban que el elevador abriera, pero seguro, granjeros que necesitaban un lugar local para llevar el grano, Emily, que necesitaba un trabajo que no le exigiera traicionarse, Trevor, lo bastante joven para aprender si el orgullo no lo arruinaba primero. Y pensó en Charles. Su padre no había presentado ese informe para ganar una discusión. Lo había presentado para que nadie saliera herido. Harold tocó la carpeta con 2 dedos. «Quiero que esto sea público», dijo. La cabeza de Mark se levantó. «Pero no quiero que este pueblo sea castigado por lo que hombres asustados enterraron hace 50 años. Reemplacen el conjunto. No lo parchen. No lo pinten. Reemplácenlo. Protejan a Caleb. Mantengan a todos los trabajadores pagados durante el cierre. Pongan el informe de mi padre en la sala de capacitación, donde cada ingeniero que pase por aquí tenga que leerlo». Lila lo estudió. «¿Y la certificación? Retírenla», dijo Harold, mirando a Trevor. «Luego ganen una nueva». Trevor bajó los ojos. Emily se secó la cara y se enderezó. «Puedo sacar los registros de costos», dijo. «Todos». Mark la miró, pero esta vez no le dijo que se detuviera. La caja quedó abierta sobre la mesa. La verdad por fin había recibido aire, pero el aire era solo el comienzo. Para la tarde, los trabajadores lo sabrían, los granjeros lo sabrían, el condado lo sabría, y cada persona que se había reído de Harold Bennett tendría que decidir qué clase de disculpa significaba algo después de 50 años de silencio. A primera hora de la tarde, ya nadie estaba sentado en las sillas plegables. La cinta seguía colgada sobre la compuerta, pero ya no parecía un símbolo de celebración. Parecía algo esperando ser cortado solo después de que el pueblo se hubiera ganado el derecho de cortarlo. Los trabajadores estaban en pequeños grupos cerca de la caseta de la báscula. Los granjeros se apoyaban en sus camiones. La reportera local esperaba en silencio, con la cámara baja, como si incluso ella entendiera que esto ya no era una simple historia sobre una reapertura retrasada. Cuando Lila Reyes salió de la oficina con el informe de 1976 copiado y registrado, no pronunció un discurso. Entregó una copia a Mark Delaney, una a Trevor Hall, una al comisionado Pike, una a Harold Bennett. El original permaneció en su carpeta de evidencia. Mark miró el papel como si pesara más que todo el elevador. El comisionado Pike se aclaró la garganta, pero por una vez el hombre público no tuvo una frase lista. Sus comentarios preparados sobre progreso, inversión y renovación rural seguían doblados en el bolsillo de su abrigo. Pertenecían a una versión del día que ya no existía. Trevor fue el primero en moverse. Caminó hasta la sala de control, retiró la hoja de certificación del tablero de exhibición y la dejó plana sobre el escritorio. Luego tomó un bolígrafo del bolsillo de su camisa y escribió arriba: «Retirada pendiente de reemplazo mecánico completo y revisión de seguridad». Firmó su nombre debajo. Nadie le dijo que lo hiciera. Por eso importó. Cuando volvió afuera, tenía el rostro pálido, pero la voz firme. «Certifiqué lo que creí entender», dijo Trevor. Eso no fue suficiente. Las palabras recorrieron el patio. Algunos trabajadores miraron hacia abajo. Algunos granjeros intercambiaron miradas. Caleb estaba cerca de Harold, aún sin saber dónde poner las manos. Trevor se volvió hacia Caleb. «Tuviste razón al no entregarme esa viruta sin un testigo», dijo. «La habría llamado residuo antes de estar listo para ver lo que era». Caleb tragó saliva. No quería que nadie saliera herido. «Lo sé». Eso no fue una disculpa completa, pero fue un comienzo. Mark Delaney tardó más. Estaba cerca de la compuerta, mirando el suelo donde los camiones de demostración habían dejado marcas de neumáticos. Harold podía ver la lucha dentro de él. Mark no era un villano de caricatura. Había querido que el elevador abriera porque el pueblo lo necesitaba. Había querido empleos, camiones, nómina, movimiento, prueba de que Prairie Crown no estaba muerta. Pero querer algo bueno lo había vuelto dispuesto a ignorar algo peligroso.
Finalmente, Mark caminó hacia Harold. «Debí haberlo detenido cuando usted lo pidió», dijo. Harold no respondió de inmediato. Mark miró hacia la sala de la transmisión inferior. «Pensé que si dejábamos que una preocupación lo retrasara todo el proyecto podría venirse abajo». «Casi lo hizo», dijo Harold, «solo que no de la manera que usted quería decir». Mark asintió una vez, aceptando el golpe. «Recomendaré cierre pagado para el equipo hasta que el reemplazo esté completo», dijo. «Nadie pierde salario porque nos equivocamos en esto. Caleb conserva su trabajo, y el conjunto se reemplaza, no se parcha». Harold lo estudió. «Póngalo por escrito». Mark soltó un aliento cansado. «Lo haré». Emily estaba a unos pasos, sosteniendo los registros de costos contra el pecho. Había pasado la última hora sacando archivos, imprimiendo copias y respondiendo las preguntas de Lila. El trabajo le había dado algo que hacer mientras su corazón alcanzaba lo que había aprendido. Ahora no quedaba nada entre ella y su padre, excepto la disculpa que había estado evitando desde el sótano. Caminó hacia él despacio. «Papá». Harold se volvió. Por un momento, a él le pareció muy joven. No 46, no la mujer, con un escritorio junto a la ventana y cuentas esperándola en casa. Solo su hija, de pie a la sombra del mismo edificio que había herido a 3 generaciones de Bennett, de 3 maneras distintas. «Pensé que nos estabas arrastrando hacia atrás», dijo Emily. «Pensé que te aferrabas a algo porque no podías soltarlo». El rostro de Harold se suavizó, pero no la rescató de las palabras. Ella necesitaba decirlas. «No entendía lo que el abuelo entregó», continuó. «No entendía lo que tú cargabas. Y esta mañana, cuando intentaste detenerlos, me preocupó más sentir vergüenza que saber por qué tenías miedo». Entonces se le quebró la voz. «Lo siento». Harold miró a la mujer en que se había convertido y a la niña que había sido, ambas de pie frente a él a la vez. Luego extendió una mano áspera y la puso sobre su hombro. «No lo sabías», dijo. «Debí haber escuchado». Él negó con la cabeza. «Todos debimos haberlo hecho». Eso fue lo más cerca que Harold Bennett llegó a perdonar al mundo entero en una sola frase. El comisionado Pike finalmente encontró su voz pública, aunque ahora sonaba diferente. Anunció que el condado realizaría una revisión de seguridad abierta antes de reanudar operaciones. La compañía presentaría un plan de reemplazo. Los trabajadores seguirían recibiendo pago durante el cierre. Lila Reyes supervisaría la reinspección. El viejo engranaje de 1938 sería retirado, preservado y documentado en lugar de ser desechado en silencio. Entonces, Harold pidió una cosa más. «No en voz alta, no dramáticamente», pero todos lo oyeron. «El informe se queda aquí», dijo. «Una copia del informe de mi padre va a la sala de capacitación. No escondida en una caja de archivos, no resumida en un memorando, todo completo, su nombre, su advertencia y lo que le costó». Trevor levantó la mirada. Mark asintió. Pike también asintió, esta vez sin intentar hacerlo sonar como si hubiera sido idea suya. «Y cada ingeniero que certifique este lugar», dijo Harold, «lo lee antes de firmar cualquier cosa». Trevor se acercó. «¿Ayudaría a construir esa capacitación?», preguntó. El patio volvió a quedar inmóvil, pero este silencio era distinto. Harold miró al joven ingeniero que había reído sin reír, descartado sin escuchar, y luego firmado su propia corrección, cuando la verdad se volvió innegable. «¿Qué quiere que enseñe?», preguntó Harold. Trevor miró hacia la torre. «¿Cómo oír lo que la pantalla no puede?». Harold casi sonrió. «Chasis». Detrás de él, Caleb miraba la sala de la transmisión inferior con una expresión distinta ahora. No miedo, no vergüenza, atención. Eso le importaba a Harold más que la disculpa, porque una disculpa terminaba algo. La atención empezaba algo. Mientras los trabajadores empezaban a despejar el patio y la reportera se preparaba para contarle al pueblo lo que realmente había sucedido, Harold miró hacia Prairie Crown. El elevador estaba en silencio ahora, pero por primera vez en todo el día, el silencio no se sentía como ocultamiento, se sentía como espera. La próxima vez que esa máquina funcionara, no lo haría sobre pintura fresca y advertencias enterradas. Solo funcionaría después de que la vieja mentira hubiera sido retirada de su corazón. Y lo que viniera después
Decidiría si el nombre de Charles Bennet seguía siendo una herida o se convertía en la lección que mantuviera segura a otra generación. 6 meses después, el elevador de granos Prairie Crown volvió a abrir. Esta vez no había cinta extendida sobre la compuerta. No había discurso del condado impreso en papel grueso. No había equipo de cámaras esperando una historia limpia sobre progreso. La reapertura ocurrió en una mañana fría de principios de primavera, con la escarcha todavía plateada sobre la grava y el cielo pálido sobre los campos vacíos. Algunos trabajadores llegaron antes del amanecer. Los granjeros fueron entrando lentamente, no porque nadie los hubiera invitado, sino porque en los pueblos pequeños la gente sabe cuándo algo que una vez salió mal intenta volver a estar bien. El nuevo conjunto de transmisión inferior había sido instalado en enero, no parchado, no recubierto, no descrito con lenguaje limpio que ocultara lo que importaba, reemplazado. Lila Reyes firmó la revisión final de seguridad solo después de que el sistema fue probado bajo carga real, con las cubiertas abiertas durante una inspección controlada y cada punto de vibración documentado. Trevor Hall firmó la nueva certificación debajo de la de ella, pero no la exhibió sola detrás de vidrio. Junto a ella, en la nueva sala de capacitación, había otro documento. La queja de mantenimiento de Charles Bennet de 1976. El informe completo, no un resumen, no una versión suavizada, no un párrafo sobre conciencia histórica de seguridad. Su nombre estaba allí, sus mediciones estaban allí, su advertencia estaba allí. También estaba el registro de lo que ocurrió después de que la dio. Harold estuvo de pie en esa sala la primera mañana que abrió y miró la página más tiempo de lo que nadie esperaba. Emily estaba a su lado. No lo apresuró. Había aprendido que algunos silencios no estaban vacíos. Algunos silencios eran habitaciones que finalmente hacían espacio para lo que había sido expulsado de ellas. La vieja carcasa del engranaje de 1938 estaba detrás de un vidrio en la pared opuesta. La habían limpiado, pero no demasiado pulida. La grieta fina seguía visible. También los orificios de detención. Una pequeña luz brillaba sobre el sello en relieve. 1. Debajo, una placa sencilla decía: este engranaje no falló sin advertencia. La advertencia fue ignorada. La seguridad comienza con escuchar. Harold no había elegido las palabras. Trevor sí. Cuando Harold la vio por primera vez, solo asintió una vez. Para Trevor, eso se sintió como algo más que perdón. Se sintió como permiso para mejorar. La sala de capacitación se volvió parte de cada orientación después de eso. Los nuevos trabajadores pasaban por allí antes de pisar el piso de operaciones. Los ingenieros leían el informe Bennet antes de revisar los datos de los sensores. A los aprendices de mantenimiento se les mostraba la carcasa agrietada antes de mostrarles el nuevo panel de control. Y una vez por semana, Harold iba. Nunca lo llamó enseñanza. Lo llamó práctica de escucha. Se paraba con un pequeño grupo de trabajadores cerca de la sala de la transmisión inferior mientras el elevador funcionaba bajo carga controlada. Les mostraba cómo distinguir entre una correa asentándose y una correa peleando. Les enseñaba dónde poner una mano sobre una baranda sin volverse descuidados. Los hacía cerrar los ojos e identificar qué vibración pertenecía al armazón, cuál al motor y cuál no pertenecía en absoluto. Las pantallas importan, les decía, pero las pantallas solo informan lo que alguien pensó medir. Caleb Morse escuchaba con más atención que nadie. Se había quedado en Prairie Crown. Mark cumplió su promesa. No se perdieron salarios durante el cierre, y Caleb no fue disciplinado. De hecho, para el verano fue promovido al programa de capacitación de mantenimiento. La primera vez que Caleb identificó correctamente un rodamiento que empezaba a calentarse antes de que el sensor lo marcara, Harold no dijo nada al principio. Solo le entregó el calibrador de dientes de latón. Caleb lo sostuvo como algo frágil. «No puedo aceptar esto», dijo. «No dije que te lo quedaras», respondió Harold. «Dije que lo usaras». Desde la ventana de la oficina, Emily los observaba. Seguía trabajando en nómina, seguía llevando registros, pero el escritorio junto a la ventana ya no se sentía como un lugar donde tenía que elegir entre su futuro y el pasado de su padre.
Se convirtió en la persona que se aseguraba de que cada nota de inspección fuera archivada donde pudiera encontrarse, no enterrada donde pudiera olvidarse. Mark Delaney también cambió, aunque no de una sola vez. Seguía preocupándose por los plazos, seguía preocupándose por los presupuestos, pero después del cierre dejó de tratar la cautela como enemiga del progreso. Cuando un trabajador planteaba una preocupación, Mark ya no preguntaba cuánto retrasaría las operaciones, preguntaba quién necesitaba revisarla. El comisionado Pike volvió solo una vez, meses después de la reapertura. Se quedó en la sala de capacitación, leyó el informe de Charles Bennett y permaneció callado más tiempo del que los hombres públicos suelen querer permanecer callados. Antes de irse, le preguntó a Emily si el condado podía ayudar a financiar una beca para oficios mecánicos rurales. Ella dijo que sí. Harold no asistió al anuncio. Nunca le habían importado mucho las ceremonias. Pero una noche, cerca del final de la cosecha, fue a Prairie Crown después de que la mayoría de los camiones se habían marchado. El aire era fresco, el polvo flotaba dorado en el sol bajo, el elevador funcionaba firme contra el cielo, no ruidoso, no forzado, solo trabajando. Emily lo encontró de pie junto a la cerca. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Luego ella dijo, «¿Qué oyes?» Harold mantuvo los ojos en la torre. Escuchó los motores, las correas, la nueva transmisión inferior, el grano moviéndose limpio por el sistema, sin salto, sin enganche oculto, sin vieja advertencia atrapada bajo pintura, solo ritmo. Por primera vez en casi 50 años, Prairie Crown no sonaba como el día en que su padre había sido ignorado. Sonaba como el día en que alguien finalmente escuchó. Harold metió la mano en el bolsillo del abrigo. Tocó el lugar vacío donde antes descansaba el calibrador de dientes de latón y sonrió débilmente. No porque el pasado hubiera sido arreglado. Algunas cosas no pueden arreglarse, pero pueden ser nombradas, pueden ser enseñadas, pueden colocarse detrás de un vidrio donde nadie tenga que fingir que nunca ocurrieron. El elevador siguió funcionando después de que el sol se puso. Constante, paciente, y esta vez la vieja máquina no estaba pidiendo ser escuchada, ya lo había sido.